la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Muy buenas tardes, volvemos justamente con el programa Yuria Paria del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho. En todo caso, el día de hoy vamos a tener como invitado al doctor Boris Arias. Él es un destacado profesional tanto en el ámbito público como privado. Es un tema fundamental que siempre vamos tratando los días viernes en el horario de 15 a 16 horas, donde prácticamente empezamos a conversar con la audiencia y los públicos de la radio en un lenguaje sencillo, en un lenguaje coloquial, de manera que toquemos aquellos aspectos, sobre todo que recaen sobre las necesidades y demandas que en todo caso tiene la sociedad boliviana, en todo caso la sociedad paceña. Bienvenido, vamos a hablar justamente con Boris Arias. Él es un abogado, magíster en Derecho Constitucional, docente de pregrado, de posgrado, con amplia trayectoria, sobre todo en el ámbito de la academia. Muy buenas tardes, Boris. Gusto tenerte en el programa Yura Paria del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho. Muy buenas tardes, estimado Johnny. También buenas tardes a todos los espectadores, a todos los oyentes, y bueno, agradezco mucho la invitación. En este momento estamos saliendo en directo en Radio Universitaria San Andrés, FM 97.6, y a través también de las redes sociales. Queremos tocar este punto que es los derechos humanos y la justicia constitucional. En todo caso, muchas veces, sobre todo en lo que se representa y en lo que fundamentalmente se ha tratado, los derechos humanos son en realidad libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente en un entorno de libertad, justicia y paz. El derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión y de conciencia, a la educación, a la vivienda, a la participación política o acceso a la información son sobre todo algunos de esos elementos que siempre se los viene tratando. Pero quisiera que en facilito, estimado Boris, nos pudieras explicar por qué en todo caso en una sociedad, en un Estado constituido con una constitución, son fundamentales estos elementos vitales para que una sociedad funcione de manera correcta. Adelante, Boris, por favor. Bueno, lo que ocurre es que hay una perspectiva de los derechos humanos entendida como derecho natural. ¿Qué significa eso? Que los derechos humanos se descubrirían. Entonces, bueno, uno piensa y dice qué es lo que diferencia al hombre del animal, el raciocinio. Entonces tenemos que reconocerle la facultad de libertad de pensamiento. Y no solamente que puede pensar, sino que puede expresar lo que siente. Entonces reconocemos la libertad de expresión. Pero también en materia religiosa, entonces la libertad de culto. Entonces los derechos humanos para los yo naturalistas significa que básicamente descubrimos qué son los derechos. Pero hay otra versión que es más positivista, que lo que dice es, ¿qué son los derechos humanos? Lo que nosotros decidimos. Y los positivistas lo que van a decir básicamente es que solamente puede ser encontrado como derecho humano aquello que se encuentra en un tratado internacional de derechos humanos. Por ejemplo, podría ser el matrimonio de las personas, el matrimonio de las personas del mismo sexo. Cuando el caso se interpone ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el tribunal lo que va a decir es que no hay ningún tratado internacional que reconozca el matrimonio de las personas del mismo sexo. Entonces, esa es una concepción positivista. Si no está en un tratado, entonces no se puede proteger. En cambio, la visión naturalista lo que dice es, bueno, hay ciertos elementos que caracterizan a la esencia del ser humano y esos son los que reconocemos como derechos humanos. Ahora, ¿por qué es importante? Yendo ya a la pregunta de estudiar sobre los derechos humanos, etcétera, ¿para qué sirven? Bueno, básicamente sirven para permitir la convivencia. Imaginémonos que un país donde no se respeta el derecho a la vida, la libertad de expresión o la libertad de locomoción, sencillamente eso va a generar mucho temor a las personas, va a inhibir la realización de negocios, va a empobrecer a las personas,
va a generar abusos del gobierno. Entonces, los derechos humanos son un mínimo que permiten esa convivencia, ¿no? Es decir, no importa el partido, no importa quién sea, lo que tus creencias religiosas, teóricamente te tienes que regir por los mismos derechos, ¿no? Entonces, los derechos están teóricamente más allá de la política, de las creencias políticas. Esto lo manifestamos, estimado Boris, en el sentido de que los derechos humanos en realidad, si tú sabes, pasando por las diferentes escuelas y sobre todo sobre el desarrollo mismo de la humanidad, son universales, son indispensables, son interdependientes. Sobre todo el ser humano tiene la potestad y la necesidad de contar con estos espacios donde sus derechos sean validados, no interesando que, por ejemplo, haya gobiernos o haya autoridades que quieran la supremacía de la ley antes que el derecho humano. Pero, por ejemplo, me explico, el concepto de sexo, nacionalidad, lugar de residencia, origen, nación, etnia, color, religión, son básicos y que se deben respetar por encima, por ejemplo, de los elementos supranacionales, en todo caso, como podría verse en el tema de los derechos humanos, porque son derechos universales. Es verdad, obviamente cada estado tiene su propia constitución, tiene sus propias normas, tiene sus propias leyes, pero en todo sentido el derecho fundamental a los derechos humanos es básico porque obviamente nos reconocemos nos reconocemos sobre todo como el origen de una especie, al principio con sus derechos naturales, después han ido obviamente constituyéndose y ahorita estamos hablando sobre los derechos en el aspecto de la sociedad moderna. Pero es fundamental porque básicamente estamos validando aquello que sobre todo es el ser humano, ¿no es cierto?, con su carácter, su cultura, su tradición, su fe, sus creencias, sus dioses, su filosofía de ser, etcétera. Es justamente esto inherente, ¿no es cierto?, fundamentalmente a una sociedad mundial en la que sobre todo se debe velar este elemento principista, se puede decir en todo caso, de todo ser humano. ¿O estoy algo equivocado? Si podrías sobre todo dar una idea sobre esto, estimado Boris. Adelante. Sí, claro. Lo que pasa es que los derechos humanos propiamente tales son modernos. Eso significa que entre los griegos, por ejemplo, no existía la idea de igualdad. Cada uno ocupaba un lugar en el espacio. Eso significaba que algunos habían nacido para ser gobernantes y otros para ser gobernados. La idea de que todos seamos iguales, por ejemplo, como establecen los derechos humanos a partir del principio de universalidad, sencillamente para los griegos sería un absurdo. Y si tú analizas, por ejemplo, los trabajos de Joseph Esterman, analizas los trabajos sobre justicia indígena, original campesina, el último elemento que vas a discutir ahí, generalmente no discutes, son los derechos humanos o los derechos. Porque sencillamente hablamos, por ejemplo, te pongo el ejemplo del texto constitucional del principio de reciprocidad. El principio de reciprocidad, narrado por Joseph Esterman en filosofía andina, básicamente se parece a lo que piensan los griegos, es decir, que el ejemplo de que un hombre en el matrimonio, uno es hombre y otro es mujer, no significa que en algún momento el hombre se va a volver mujer y la mujer hombre, es decir, que van a llegar. La reciprocidad significa que ambos se complementan, ¿no? De ahí viene la complementariedad. Entonces, los derechos humanos sí son una creación que han adquirido una gran importancia en la modernidad después de la Segunda Guerra Mundial. Posiblemente, gracias a ese éxito, hoy están en total crisis, ¿no? Y en los últimos 30 años aproximadamente tenemos un montón de tratados internacionales que buscan especificidades. Derechos humanos de las mujeres, derechos humanos de los discapacitados, derechos humanos de los indígenas, derechos humanos de las minorías, derechos humanos. Entonces, esa gran cantidad de derechos humanos que hemos ido reconociendo, paradójicamente lo que ha provocado es que los derechos humanos estén hoy más débiles que nunca. Porque sencillamente esa idea que narraba sobre la universalidad, oh, bueno, yo soy ucraniano, o yo soy chino, o yo soy ruso en Estados Unidos, o soy americano, teóricamente implicaba que todos tenían el mismo derecho, pero actualmente, como hemos reconocido tantos derechos, pues sencillamente tenemos demasiada cantidad de justificaciones de discursos basados en los derechos. Entonces, eso ha provocado que la universalidad de los derechos humanos se haya relativizado. Y el ejemplo son los pueblos indígenas y el particularismo que estos implican, ¿no? En todo caso, esto ha tenido una colisión, se puede decir,
se puede decir, por la categoría universal que en realidad se está utilizando para los derechos humanos y como tú lo has manifiestas, Boris, está colisionando en realidad con su especificidad que debería tener en realidad justamente este relato propiamente de lo que son los derechos humanos. Ahora, vámonos a algo más concreto y más sencillo. En realidad lo que está pasando y está sucediendo hay una especie, por lo menos en el último tiempo, de impunidad de abusos y delitos violentos. Por ejemplo, se ha llevado, por ejemplo, problemas en el tema de violencia contra las mujeres, los infanticidios, ¿no es cierto?, que han derivado en que una sociedad cada vez esté más preocupada. En todo caso, en algunos aspectos hemos visto a una sociedad que quiere, por ejemplo, desarrollar justicia propia, justicia porque no encuentra, sobre todo, cierta, como te dijera, como cierta reparación de los daños, en todo caso, sobre aquellas aberraciones que se pueden haber planteado. Esto es particularmente importante, por ejemplo, cuando estamos hablando del Estado en la protección y de poder velar cada uno de estos aspectos importantes que hacen a una sociedad. Obviamente, ¿cómo en este caso podríamos poner un ejemplo para poder generar, ¿no es cierto?, que estos derechos de las personas objetivamente puedan ser cumplidos de una manera adecuada? No sé si podrías, por lo menos, darnos un ejemplo para poder situar este aspecto que te he mencionado. Sí, lo que pasa es que nosotros cuando hablamos de derechos humanos identificamos dos tipos de violación de derechos humanos, los derechos humanos de acción y los derechos humanos de violación. Por ejemplo, si el Estado se organiza con particulares o directamente el Estado para agredir a una persona, hay un contubernio, digamos, para procesar a alguien, hay un trámite administrativo que se para y eso ha sido orquestado por el Estado, ¿no? Es decir, bueno, hay mucho gasto, entonces estos trámites deben demorar más, etcétera. Entonces, esa sería una violación de derechos humanos por acción. Pero por otro lado tenemos los derechos humanos por omisión. Y los derechos humanos por omisión es cuando, no sé si les ha pasado alguna vez bueno, están en la calle y hay un conflicto, dos personas se están golpeando, o varias personas se están golpeando, y uno llama al policía, le dice, señor policía, y hay personas que se están golpeando, haga algo. Y el policía dice, vengo en un momento y nunca más vuelve. Entonces, en ese caso habría una violación de derechos humanos por omisión, porque el Estado, si bien está viendo que hay una amenaza, un conflicto entre particulares y no realiza actos para proteger los derechos, entonces sencillamente hay una violación de derechos humanos por omisión. Ahora, esto resulta, pues básicamente resulta algo especialmente difícil de determinar cuál tendría que ser el medio para proteger el derecho. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? En el tema de las mujeres, por ejemplo, de violencia contra la mujer, infanticidios, algunos profesores, algunos especialistas lo que dicen es que la nueva ley que se ha publicado recién, pues lesiona el principio de presunción de inocencia, el principio de igualdad, el principio de plazo razonable, el principio de proporcionalidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no está en la buena fe y en las buenas intenciones del gobierno de proteger los derechos, pero generalmente la mayor parte de los profesores, muchos seguidores de Zaffaroni, lo que van a decir es que bueno, el derecho penal no soluciona nada, ¿no? El derecho penal no arregla los problemas que se deben resolver económicos, en materia económica, en materia ocasional. Puede ser que el problema de la violencia contra la mujer como problema de violación de derechos humanos no necesariamente se va a resolver con derecho penal, que claro, para el Estado es muy barato, sino que tal vez necesita mayores ingresos económicos y resolverse en otros planos, como el político, el social, el económico, etcétera. Entonces, por supuesto que es difícil determinar cuál es el mecanismo, en derecho le llamamos proporcional, para proteger un derecho. Entonces, creo que ese es el problema que hacíamos referencia. Uno, identificar si es una violación de derechos humanos por acción, una violación de derechos por omisión, y finalmente ver cuál sería la mejor manera, el mejor mecanismo para proteger ese derecho. En todo caso, justamente nuestras leyes han elaborado diferentes disposiciones, diferentes normas, justamente para velar por los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas sobre todo vulnerables. ¿Tú crees que en la nueva constitución que tenemos, que ha sido aprobada en el 2009, justamente se está velando, por lo menos los analistas jurídicos, analistas políticos han manifestado que es valiosa
nuestra nueva constitución en el sentido de que hace validar muchos derechos sociales, muchos derechos ligados sobre todo a una nueva generación, se puede decir, a un nuevo corte de leyes que sobre todo están prevaleciendo a nivel mundial. En este sentido, nuestra constitución está justamente afianzándose, según tu visión, de poder tener mayor protección en el aspecto justamente de los derechos humanos y la justicia constitucional. ¿Tú crees que está bien encaminado? Sabemos que una constitución no está tallada en piedra, como decía algún jurista en estos días, sino que puede ser susceptible a modificación. ¿Tú crees que todavía en la Constitución, en la última Constitución del 2009, se está velando por estos derechos fundamentales y está mostrando relativamente el carácter de protección sobre los derechos humanos de los sectores más vulnerables, como te he manifestado, Boris? Zaffaroni tiene una conferencia en Brasil, donde va a decir básicamente lo siguiente. Imaginemos que una persona durante el día consume salchichas con su esposa. Bueno, él consume salchichas, estaba acompañado de su esposa, pero él consume salchichas, y en la noche le empieza a doler el estómago muy fuerte, ¿no? Entonces despierta a su esposa, digamos que se llame Marta, o no sé, una cosa así. Marta, Marta, ayúdame a levantarme, le dice, ¿no? Y bueno, ahí en la madrugada se levanta, le dice, llévame donde el que vende salchichas, y entonces va y le empieza a tirar piedras, y le empieza a decir, empieza a insultar, empieza a decir, las salchichas que me has dado me están matando, estoy muy mal. Diríamos que esa persona es una persona razonable o una persona irrazonable. Y lo que va a decir Zaffaroni es, de ninguna manera puede ser una persona razonable, porque una persona razonable no iría donde el que le ha vendido las salchichas, sino seguramente, si ya que se está muriendo, ya que está muy mal, iría donde un médico. No sucede muchas veces, dice Zaffaroni, que nosotros esperamos que el derecho penal o la constitución o las normas van a resolver nuestros problemas. Ya tenemos la constitución del 38, la constitución mexicana del 17, que inspiró todas estas constituciones, donde lo que nosotros hemos hecho ha sido poner dentro de la Constitución, mañana no va a haber pobres, el servicio social, si has leído el texto constitucional o si han leído el texto constitucional, dice, el tratamiento será con calidez. Entonces, no sucede que nuestro texto constitucional ha reconocido muchas facultades, pero que esas facultades en realidad no se van a aplicar por sí mismas. Y entonces, tal vez si nosotros pensamos en eso, podríamos entender de que la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Constitución Boliviana o la Ley de Violencia contra la Mujer, pues solamente son normas, y el cumplimiento en realidad va a depender de políticas públicas. Tal vez sería el momento en estos años de pensar que podríamos mejorar la situación de los niños y mujeres y la independencia judicial si empezamos no tanto en reformas constitucionales, legislativas, aumentar las penas, castigar más, y empezamos a pensar un poco en los programas y proyectos que podamos implementar para hacer real la Constitución y los tratados de derechos humanos. Entonces, sí, la Constitución del 67, bueno, hay una frase bien famosa que le atribuyen a Melgarejo, que no sé si la escuchaste, y decía, bueno, miren, esta anterior constitución que pasó, dicen que es muy buena a los técnicos, las personas, los que saben, dice Melgarejo, pues me lo pongo en este bolsillo. Y ahora esta otra constitución que los técnicos, los abogados dicen que también es muy buena, también me la pongo en este otro bolsillo. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que querían decir de Melgarejo? Y esa es su famosa frase. Lo que querían decir básicamente es que el texto constitucional, sin una política, sin actos concretos de realización, sin dinero, como diría Cass Sunstein en un famoso libro, en un libro muy bueno que se llama El costo de los derechos, pues no se puede realizar. Otro de los temas que sobre todo está empezando sobre todo a verse de una manera muy repetida, muy repetitiva en todo caso, es justamente el concepto del debido proceso y las condiciones carcelarias. Te puedo manifestar que alrededor de un 70% de las personas presas en Bolivia no han sido condenadas. El uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias e inhumanas. En realidad, ¿cuáles son los principales problemas de la población carcelaria en Bolivia? Porque consideramos que ese es un hecho violatorio, así básico, ¿no es cierto?, a los derechos humanos, estimado Boris. Sí, lo que ocurre es que básicamente, ¿por qué es importante primero para todas las personas las garantías del debido proceso?
Binder, que es un profesor argentino, lo que decía era lo siguiente, decía, miren, todos ustedes que están escuchando en este momento podrán estar seguros de que nunca van a cometer un delito, pero nunca van a estar seguros de que algún día van a ser sometidos a un proceso penal. Incluso sea una denuncia falsa, es posible que se les inicie un proceso penal y terminen como la casa del jabonero, es decir, terminen resbalando un proceso judicial. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso, es que nosotros implementamos unas garantías, unos derechos para impedir, ¿no?, que haya que exista una amenaza por parte de las normas que tendrían que protegernos y al final terminen perjudicándonos y atacando nuestros derechos y garantías. Entonces, las garantías del debido proceso son importantes por eso, porque lo que permiten es que el derecho penal se ejerza con racionalidad. Y la racionalidad significa que haya sido previamente meditado antes de ser aplicado. Bueno, ahora, en Bolivia tenemos algunos problemas con algunos principios. ¿Por qué? Básicamente por lo que tú decías. Por ejemplo, el servicio de defensa, nosotros tenemos un servicio gratuito de defensa pública, bueno, no tiene el suficiente presupuesto. Los fiscales, si tú vas a la fiscalía, vas a ver que conocen 800, 600 casos, incluso más, ¿no? Alguna vez que fui fiscal asistente, el fiscal con el que trabajaba tenía como casi 2000 casos. Entonces, solamente imagínate, aprenderte 2000 casos es casi imposible. Básicamente lo que haces es, todos los que vienen todos los días a molestar, no sé, ¿dónde está mi caso? Que no sé qué, de esos empiezas a mover los casos. Pero el resto de personas, asesinatos, homicidios, pues los dejas a un lado. Entonces, no hemos tenido mecanismos para poder elegir qué cosa vamos a perseguir y qué cosa no vamos a perseguir. Por otra parte, tenemos policías que tienen 2, 3 hijos, tienen derecho a tener familia, y estas policías pues ganan 3.000 o 4.000 bolivianos, y bueno, les decimos que tienen que notificar con su dinero, tienen que llevar su computadora para trabajar, tienen que poner sus hojas. Por supuesto que esta persona va a decir, usted tiene que darme las hojas, pero cuando tú le tienes que entregar las hojas, no es que tú le vas a entregar 3 hojas, sino te va a decir, bueno, también deme para el pasaje, ¿cuánto es? 20 pesos. Y entonces te mira un poco de reojo, te dice, bueno, está bien, ya, gracias. Entonces tú ya automáticamente te sientes obligado a darle más, porque el resto de personas le da 50 bolivianos para una notificación. Entonces lo que hemos generado es básicamente, los hemos empujado a que empiecen a pedir dinero, el sistema no ha funcionado, y los muchachos que hacen sus prácticas dentro de tribunales, salen de la universidad con la idea de que todo es práctica. Ah, recién voy a aprender el derecho cuando vaya a los tribunales a practicar. Ah, recién voy a saber por qué, porque los profesores de pronto no hemos enseñado cosas prácticas y nos hemos alejado mucho de la realidad. Entonces, claro que se ha vuelto un círculo vicioso donde lo que estamos haciendo es crear, es decir, formar alumnos que pasan al órgano judicial y se acostumbran, esa es la palabra, a que las cosas funcionen de esa manera y continúan y continúan y continúan. Entonces, sin duda alguna, creo yo que el proceso de reforma judicial va a pasar por la reforma de las universidades y la protección de los derechos humanos en toda Bolivia va a pasar por una reforma judicial. Cuando tú hablas sobre el Estado de Derecho en cualquier clase, con cualquier persona, sabes que al menos implica 3 cosas. Separación de poderes, vigencia de derechos y garantías y finalmente imperio de la ley. El elemento que generalmente destacamos es la separación de poderes y la independencia judicial. Si tienes un buen juez, pues bien formado en la universidad, si tienes un juez no solamente formado en los conocimientos, sino además moralmente, entonces puedes asegurar el cumplimiento de derechos y puedes asegurar también la vigencia de la norma. Entonces, creo yo que un poco ese es el problema que tenemos hoy día y que tendríamos que ir tomando medidas para ir corrigiendo esos elementos que afectan tanto al debido proceso. En todo caso, más o menos por la línea como estás haciendo tú, es muy cierto lo que manifiestas. En todo caso, hay un problema también serio que es el tema de la independencia judicial. Por lo menos hemos visto que el gobierno ha intentado reformar el sistema de justicia en Bolivia, el cual está gravemente afectada por el tema de la corrupción, las demoras y en algunos casos la interferencia política. Si bien ciertamente se necesitan estas reformas, las iniciativas actuales suponen un grave riesgo para la independencia judicial en el país.
En todo caso, la independencia judicial en el marco del actual proceso boliviano es una necesidad y demanda. En realidad, ¿cuál es la importancia, sobre todo, de esta independencia judicial para que objetivamente funcionen las cosas como una maquinaria bien aceiteada y de manera que cumpla sus propósitos, estimado Boris? Es fundamental, en todo caso, esta independencia judicial cuando estamos hablando de un Estado constituido, de un Estado de derecho. Estoy yendo por la de forma correcta. Adelante, por favor, Boris. Sí, cuando uno ve las películas, ¿no? Cuando uno ve una película, ve que una persona que no tiene dinero ni nada o alguien se da la vuelta y dice, nos vemos en tribunales y la apunta con el dedo, ¿no? Entonces, cuando una persona dice, nos vemos en tribunales, lo que significa es que tiene confianza en sus jueces. ¿Por qué? Porque si tú sabes que si le vas a presentar una demanda a una empresa económicamente grande y que, bueno, es casi un hecho que vas a perder, o al Estado y vas a perder, o a cualquier otro que tenga un poder significativamente importante, va a existir Estado de Derecho e independencia judicial en la medida en la que al menos exista la duda de que puedes ganar. Y eso significa que vas a plantear una demanda creyendo, porque vas a invertir en el abogado, los que seguramente los radioescuchas que han ido donde un abogado, por ejemplo, el abogado le ha dicho, primero págueme y luego tú terminas persiguiendo al abogado por la calle, esperándole horas a que te atienda. Y entonces, por lo menos esa persona que ha invertido su tiempo, que ha invertido su dinero, que ha invertido, que está gastando en el abogado, etcétera, puede creer que va a ganar. Pero cuando el abogado le dice, mire, es casi un hecho que vamos a perder porque quien está siendo demandado es casi muy difícil que pierda, pues ahí se pierde el encanto del Estado de Derecho. Es decir, debe existir al menos una ficción. Seguro todos han escuchado ese dicho que dice, no es suficiente que sea la esposa del César, es necesario que parezca que es. Entonces, no es suficiente que la independencia, que haya independencia judicial, es necesario que parezca. Por eso es que el informe del GI lo que dice es a las autoridades, a los ministros, al presidente, les, no se entrometan dentro de los procesos, no digan se va a procesar esta persona, no se va a procesar, se va a hacer esto, no se va a hacer esto, porque ustedes no tienen, no tendrían que tener injerencia o interés en esto. Y ese informe del grupo interdisciplinario, que no sé si lo han leído, es un grupo, es un informe bastante interesante, me parece muy incompleto, pero me parece muy interesante. ¿En qué sentido? Cuando ustedes lean tanto a las personas que han sido agredidas por un lado como han sido agredidas por el otro lado, ¿no? Quemas de Pumacataris, detenciones ilegales de personas que seguían al entonces partido de gobierno que estaba con el entonces presidente, etcétera. De ambos lados, ¿qué es lo que van a ver? Que cuando se detenía una persona no se le hacían los análisis forenses, que los análisis forenses estaban muy mal hechos, que al final solamente dicen se tienen tantos días de impedimento, no se sabía por qué, que las personas tenían para avanzar su proceso que acudir donde los policías, rogarles, que los fiscales sencillamente no hacían nada. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todas esas denuncias, todas esas irregularidades que se dan, no es que se han dado porque hayan sucedido el año 2019. Todos aquellos que tienen un proceso, que han litigado o que son pasantes dentro de juzgados penales se van a dar cuenta de que esto se da todos los días, que no es solamente de lo que pasó en 2019. Si tú sientas una denuncia, esos problemas están hoy día. Entonces, lo que yo creo que ha fallado, además de todos estos procesos de reforma, que ya son varios y todos pareciera, dan la sensación de que han sido un rotundo fracaso, aparentemente, tal vez no es así, pero bueno, aparentemente sí. Lo que va a ocurrir es que no han sido investigados por la universidad. Y la universidad en ese sentido, bueno, no ha podido realizar investigaciones donde pueda un poco lo que llamamos en la universidad hacer interacción social y relacionarnos con la comunidad, en el sentido de decir, bueno, miren, nosotros en La Paz tenemos tal población de personas y tenemos tantos investigadores de los cuales destinamos estos a esto y bueno, no alcanza. Nosotros como universidad creemos, entonces no ha existido tampoco un acompañamiento al proceso que se ha dado. Entonces creo que es un reto para nosotros como universidad, es un reto para el gobierno y fundamentalmente es un reto para la ciudadanía de que empecemos a considerar que existen programas en la televisión que no son tan relevantes respecto de nuestros derechos. Los derechos humanos solamente y la Constitución solamente vive en la medida en la que es vivida por los ciudadanos.
Entonces, los ciudadanos tienen que comprometerse también con la protección de derechos, y para proteger derechos, lo que tú dijiste, Johnny, necesitamos mejorar la institucionalidad. Qué rápido pasa el tiempo. Estamos justamente a 15:32 minutos de la tarde. Estamos en el programa Yuria Paria a través de Radio Universitaria San Andrés, FM 97.6 y las redes sociales. Estimado, estamos justamente teniendo una charla muy interesante con el abogado Boris Arias. Él es un especialista sobre todo en la parte de derechos humanos y la justicia constitucional. Aguárdenos por favor unos minutos. Ya vamos a retornar con la segunda y última parte del programa. Permiso, unos minutos, por favor. Enseguida retornamos con Yuria Paria. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una. Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos. Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés, FM 97.6. La Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan el programa Centro de Conciliación, promoviendo la cultura de paz. La conciliación extrajudicial es una salida a la justicia en la que no intervienen jueces ni fiscales y se puede aplicar a casos de derecho civil, comercial, familiar y problemas entre vecinos. Centro de Conciliación, este miércoles de 3 a 4 de la tarde por Radio San Andrés 97.6 FM y Facebook Live. La nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM. Estamos justamente a través de Radio Universitaria San Andrés, FM 97.6 y las redes sociales. Estamos en el programa Yuria Paria de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estamos con el abogado Boris Arias y justamente estamos tocando una temática fundamental, los derechos humanos y la justicia constitucional. En todo caso, sabemos que el tema de los derechos humanos es un área muy amplia, muy compleja, tiene diferentes variables, diferentes maneras, sobre todo, de visualizar. Pero también hay numerosos defensores de los derechos humanos que, por ejemplo, continúan sufriendo acoso, por ejemplo, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, lo cual de alguna manera en algún caso limita sus capacidades de trabajar de manera independiente. Algunos funcionarios han acusado muchas veces a organizaciones de derechos humanos de participar, por ejemplo, en una conspiración internacional o contra el gobierno o contra políticos. En todo caso, cuando se está hablando de esta temática que justamente intenta representar diferentes hechos,
se debería presentar en todo caso pruebas que respalden obviamente esta acusación. Esto se lo está dando, por ejemplo, en este momento también se lo puede decir en el caso, por ejemplo, de los recursos naturales. Por ejemplo, hay muchas organizaciones, muchas personas que justamente están reclamando, por ejemplo, en el caso de la extracción del oro, en muchas comunidades indígenas allí por el lado del Beni, Pando, Santa Cruz, donde se están justamente extrayendo recursos naturales y están influyendo sobre la vida y el hábitat de esas poblaciones en las que finalmente, ¿no es cierto?, se están contaminando sus ríos, se está metiendo maquinaria pesada, se está utilizando, por ejemplo, el mercurio que básicamente por el convenio de Minamata, que ha sido justamente elaborado en el Japón, justamente se manifiesta que es un residuo químico realmente letal, sobre todo para el medio ambiente. En todo caso, en este tipo de tópicos, doctor Arias, ¿cómo sobre todo se deben presentar justamente estas pruebas cuando se está trabajando, ¿no es cierto?, en la protección de los derechos humanos, del medio ambiente, pero se está teniendo enfrente, ¿no es cierto?, tanto organizaciones gubernamentales, que sí, empresas privadas, etcétera. ¿Cómo justamente se debe gestionar? Porque básicamente en muchos programas hemos estado entrevistando sobre todo a líderes indígenas, a defensores de los derechos humanos, que justamente algunas veces se sienten vulnerados en sus derechos fundamentales. ¿Cómo se podría, sobre todo, explicar esta parte importante a la que le menciono, doctor Boris Arias? Sí, bueno, primero habría que hacer una disgregación conceptual. Una cosa son los derechos humanos y otra cosa totalmente diferente serían los derechos de la naturaleza. Como el nombre lo dice, derechos humanos solamente protegen a los seres humanos, mujeres, hombres. ¿Eso qué significa? Que si existe un espacio que es agreste para el hombre, para el ser humano no puede vivir en ese espacio, bueno, lo protegemos desde un punto de vista antropocentrista, es decir, desde los derechos humanos, pues no tendríamos que protegerlo. Todo aquello que haga daño al ser humano, por ejemplo, un ecosistema en el que el ser humano no pueda existir, no pueda vivir, no tendría que ser protegido, porque los derechos humanos protegen a los humanos. Entonces, el primer punto es que intentamos separar lo que son los derechos humanos de lo que son los derechos de la naturaleza, que serían cosas diferentes. Un profesor que aconsejaría leer es a Peter Singer, ¿sí? Tiene un libro que se llama Liberación Animal. Él parte del utilitarismo de Bentham. Bentham decía que a quien hay que favorecer es a la mayor cantidad de la gente. Si una persona va a sufrir, pero muchas personas van a ser felices, entonces hay que sacrificar a esa persona por el bien de la colectividad. Es decir, el derecho individual desaparece frente al derecho de la colectividad. Y entonces Singer, cuando habla sobre los derechos de la naturaleza, dice, pero no solamente hay que considerar el placer y el bienestar de los seres humanos, sino también en esa balanza hay que poner los derechos de la naturaleza. Y sí, bueno, suena un poco cruel y es un poco duro, Singer, pero si los derechos de la naturaleza exigen que algunos seres humanos sufran, pues tendrá que suceder eso. No sé si esté bien o no, pero lo que quiero mostrarles es que sobre la temática hay distintas posturas y opiniones. No todos estamos de acuerdo en que se debería proteger el medio ambiente, pero alguien va a decir, sí, sí, pero si el ser humano se va a morir y tiene en su patio al último panda, pues que se lo coma y que viva el ser humano, y otros dirán, no, que viva el panda y que el ser humano y sus hijos se mueran. Entonces, por supuesto que es un tema polémico, porque los recursos que tenemos para proteger tanto derechos de la naturaleza como los derechos humanos son escasos. Ahora, sobre la pregunta de la prueba, ese es uno de los elementos más complicados, ¿no? Porque en realidad la manera en la que muchas veces resolvemos nosotros los abogados los casos es a partir de presunciones, ficciones, por ejemplo. Fingimos, porque la ficción no es otra cosa que fingir algo, ¿no? Una persona jurídica, por ejemplo, la teoría de la ficción de Savigny es, no te sientes en esa silla porque estamos fingiendo que está la Coca-Cola. No hagas tal cosa, o quien está firmando no es Pepito Pérez, sino es la Coca-Cola. Entonces, Savigny va a decir, todo el tiempo en derecho funcionamos a partir de ficciones. Cuando hay una sentencia, un profesor era Hans Kelsen, decía, bueno, miren, cuando hay una sentencia, esa sentencia es una sentencia siempre constitutiva y no declarativa. ¿Qué significa eso? Que siempre va a crear una realidad. Y tenemos que portarnos como si esa realidad existiese, como si la Coca-Cola existiese o como si alguien fuese culpable.
o fuese inocente. Entonces, ¿hacia dónde va el punto? Que nosotros tenemos muchas ficciones, a veces legales y a veces razonadas, ¿no? A partir del cual resolvemos los casos. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de cómo sucede, cómo más o menos razona el Tribunal Constitucional. El año 2012, cuando yo trabajaba en el Tribunal Constitucional, había el caso de un recurso contra tributos y otras cargas públicas. Varias personas, vendedores de Santa Cruz, se estaban quejando en contra del entonces alcalde de que los impuestos se habían duplicado, las patentes se habían duplicado. Es decir, que se tenía que pagar 100, ahora tenían que pagar 200. Y ellos dicen, ¿cómo va? No está justificado, ¿cómo se va a duplicar el monto? Y entonces el Tribunal Constitucional le deniega el recurso diciéndole, ustedes no me han demostrado que aumentar el 100% es desproporcional. Ustedes deberían contratar los auditores, deberían buscar toda la información del municipio y determinar que lo que les está cobrando el municipio es desproporcionado. Eso no tenía ningún sentido, porque sencillamente, si tú eres el municipio y quieres aumentar los impuestos, si eres el Estado y quieres aumentar los impuestos, quien debe demostrar que se va a aumentar en el 10%, en el 15%, a los ciudadanos, a través de los informes técnicos respectivos, acreditados con la prueba, es el Estado. Pero en este caso el tribunal lo que ha estado haciendo en los últimos años es pasarle la carga de la prueba a los ciudadanos. Te pongo otro ejemplo. Un grupo de alumnos que tenía, sí, presentan una acción popular. Y la acción popular iba en contra del alcalde de entonces con el siguiente argumento. Se decía, los caminos en la ciudad de La Paz están muy mal. Eso está destruyendo nuestros vehículos, genera accidentes, genera una serie de cosas, pero además los rompemuelles se pintan con pintura normal que a las 2 semanas está despintada. Entonces, creemos que hay una política de corto plazo, pero no existe una política a largo plazo, es decir, el tapabaches, ese programa municipal, pues resuelve durante 2, 3 meses el problema y el problema se está agravando más. Lo que querían mis alumnos es que se haga una política pública que sea, no sé, de 5 años, 10 años, 20 años, se vea a La Paz de aquí a 20 años de una manera distinta, se pueda reemplazar las carreteras antiguas, se puede mejorar, etcétera, etcétera. Y entonces se pidió en la parte del memorial que sea el municipio el que presente los informes sobre cuántos baches calculan ellos, cuántos rompemuelles que no están pintados, cuáles son los problemas de las carreteras, etcétera. Y el tribunal dijo, no le podemos pedir eso a la alcaldía. En realidad, ustedes como alumnos debieron ir a contar cuántos baches hay, debieron contratar ingenieros para determinar cuáles son las medidas que hay que tomar. No sé si me explico. En realidad, nosotros pagamos los impuestos para que el municipio, el nivel central, el gobierno, resuelva nuestros problemas. Si al final el Tribunal Constitucional, en las demandas que nosotros interponemos para proteger nuestros derechos, nos va a decir, bueno, usted es el que tiene que contratar ingenieros, auditores, tiene que contratar, eso sencillamente es imposible y lo que ha provocado es denegación de justicia, en mi criterio. Entonces, lo que tú dices sobre la obtención de la prueba es un elemento esencial para proteger los derechos humanos y eso tendríamos también que resolverlo, resolviendo, uno, las leyes que tenemos, estableciendo mayor cantidad de presunciones, pero sobre todo resolviendo un segundo elemento importante, es la manera en la que razonan nuestros jueces. Y sí, es importante lo que acabas de manifestar, y quizás la explicación que nos has dado, sobre todo respecto a los derechos humanos y sobre todo a los derechos que, por ejemplo, puede tener la naturaleza, la madre tierra, obviamente en alguna manera son perspectivas distintas, pero en algún caso, por ejemplo, viene un tema que a mí me gustaría sobre todo preguntarte respecto a los derechos indígenas. En todo caso, la Constitución Política del 2009 contempla amplias garantías para los derechos de las poblaciones indígenas, incluidas la propiedad colectiva de tierras y territorios, la educación intercultural, la consulta previa para proyectos de desarrollo y la preservación de sistemas de justicias indígenas. En todo caso, ¿cómo se vulneran los derechos indígenas frente al Estado, por ejemplo, cuando hay empresas, corporaciones mineras o empresas privadas que, por ejemplo, transgreden esos espacios en los que la Constitución está diciendo la propiedad colectiva de tierras, ¿no es cierto?, sus espacios que deben ser respetados de acuerdo a criterios obviamente ancestrales, etcétera, etcétera? ¿Cómo en todo caso se vería este tema que efectivamente en este momento viene a tocar temas fundamentales en nuestra agenda pública nacional, estimado Boris?
Tal vez, no sé si puedas revisar la pregunta que hiciste de la siguiente manera. Nosotros generalmente identificamos a los indigenistas, de los cataristas y de los indianistas, ¿no? Generalmente hacemos esa diferenciación. Los indigenistas, Fausto Reinaga va a decir que el principal indigenista que hemos tenido ha sido Bartolomé de las Casas, ¿no? Cuando uno lee de la manera de educar a los indios, la manera en la que hay que tratar a los indios con bondad, etcétera, ¿no? Y bueno, indigenistas serían, por ejemplo, a criterio de Reinaga, de Felipe Quispe, de Ayar Quispe, etcétera, sería, por ejemplo, Franz Tamayo, Alcides Arguedas con Raza de Bronce, y los indianistas no voy a entrar a los cataristas, los indianistas básicamente como Reinaga y como Felipe Quispe, lo que van a reconocer es que hemos creado las personas que no son indias una imagen donde el indio siempre está con la naturaleza, que no va a destruir no sé, una hormiga al caminar, y ellos van a decir, no somos así necesariamente. Puede haber indios que lo que hacemos, si leemos por ejemplo a Carlos Macusaya, lo que va a decir es lo que hacemos nosotros es básicamente lo mismo que haría cualquier otra persona, es decir, ellos necesitan comer, necesitan casas, necesitan teléfonos, necesitan todas esas cosas. Y bueno, entonces eso va a significar que, bueno, si hay que extraer, pese a que eres un indígena o indio, que es un nombre de guerra, entonces, bueno, no necesariamente a decir dónde voy, para un poco esclarecer la pregunta, que todos los indios indígenas, de acuerdo al contexto político que manejemos, van a estar así de acuerdo con los derechos de la naturaleza y con que no hay que pisar una hormiga. Habiendo hecho esa disgregación, también habría que hacer una segunda disgregación. Tal vez los pueblos del Oriente que han hecho la marcha por el territorio, la tierra del territorio en los años 90, no necesariamente piensan lo mismo que los indígenas o indios del occidente del país. Es decir, puede ser que, como dice, por ejemplo, Fernando Untoja, que los aymaras y quechos lo que quieren es más Estado, que el Estado los ha abandonado y los ha dejado y punto, y ahora lo que quieren es que el Estado les busque fuentes de trabajo, que les busque mejores condiciones de vida, que les mejore salud, etc. Y puede ser que los del Oriente, con esa marcha, no todos, vuelvo a repetir, ni todos los del Occidente van a pensar, sería una generalización absurda, pero piensen de una manera diferente. Entonces, tal vez la manera en la que podamos resolver los derechos de los indígenas sea empezando a conocerlos. Tal vez lo que está ocurriendo en este país es que hemos creado una idea a partir de Raza de Bronce y todas esas historias que en su momento pudieron ser verdad, pero la situación y la realidad de estos lugares ha cambiado. Algunos se han mantenido, otros han cambiado, y entonces la manera en la que tal vez empecemos a resolver los derechos de los pueblos indígenas sea tal vez empezando a conocernos. La anterior vez leía un trabajo de un profesor que lo que decía es, pareciera realmente que tenemos dos Bolivias, porque generalmente los de las ciudades nos concentramos en la televisión y la gente del campo se concentra en la radio. Y entonces pese a que tenemos ciudades intermedias donde nos reunimos, pareciera que todavía tenemos grandes distancias entre el campo y la ciudad. Y eso lo puedes ver porque cuando tú viajas por Argentina o viajas por Brasil, puede ser que encuentres más pobreza en las provincias, etcétera, pero no vas a encontrar una diferencia tan radical como la que pasa en las ciudades de Bolivia y en el campo. Y creo que tal vez, no voy a responder todo eso, ya no tengo mucho tiempo, pero tal vez la manera en la que podamos resolver estos problemas sea, primero, empezando a romper esas distancias epistemológicas y, bueno, a partir de ahí tal vez podamos más adelante ver realmente cuáles son las necesidades. Con esto terminaría con esta reflexión en esta parte. Un amigo lo que me decía era, cuando nosotros tenemos mucho frío, digamos, a ver, en Bolivia tener calefacción no se lo ve como un derecho humano, pero en Europa que cae la nieve, sencillamente en ciertos meses, si tú no tienes calefacción, te mueres.
Entonces, en Europa puede resultar ser un derecho humano, pero en Bolivia no, sobre todo en otras zonas, en Brasil, uno se queda ahí, no se muere, no le pasa nada. Entonces, la idea de cuáles son las necesidades que los indígenas tienen y cuáles son las necesidades que tienen los diferentes sectores y a partir de los cuales se construyen los discursos sobre derechos. Creo que eso es lo que tenemos que ir trabajando en las siguientes generaciones y sobre todo a partir de la universidad. Estamos en el programa Lluvia Paria del Instituto de Investigaciones de la carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Hemos tenido una interesante conversación con el doctor Boris Arias sobre el tema de los derechos humanos y la justicia. En todo caso, todavía me quedan varias preguntas, doctor Boris Arias, pero seguro que vamos a tener en otra oportunidad otra charla. Quería hablar sobre el trabajo infantil, el tema de lo que es la orientación sexual, identidad de género, que son básicamente elementos que nos gustaría tratar en otra oportunidad. Agradecido por su participación y estamos seguros que lo tendremos en otra oportunidad, doctor Arias. Yo, estimado Johnny, te agradezco por la invitación y, bueno, agradezco por el tiempo que nos han dado los radioescuchas. Gracias por su tiempo. Adiós. Por supuesto. Muchas gracias, doctor Arias. En todo caso, hemos llegado a la finalización del programa Lluvia Paria a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. El próximo viernes, nuevamente, estamos con una temática distinta. Un gusto. Que estén bien. Buen fin de semana. Hasta luego. Lluvia Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6.